Muy bien, amigo programador, como ya sabemos lo que es la teoría de la sentencia if-else, vamos con un respectivo ejercicio haciendo uso de lo que ya aprendimos en lenguaje C. Vamos a realizar un breve ejemplo o ejercicio haciendo uso de lo que son las condicionales if-else. Supongamos que queremos realizar un programa en C que solicite un número y determine si es positivo o negativo. Simplemente es eso, si determina si es positivo o negativo. Entonces vamos con las librerías stdio.h y stdlib.h, que ya las hemos utilizado antes. Ahora vamos con nuestro main. Int main, nuevamente por buenas prácticas de programación, colocamos int argc, char, asterisco argb y los corchetes cuadrados. Abrimos las llaves y aquí vamos a realizar el proceso. Entonces, inicialmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos una variable, la cual sea donde almacenemos los datos solicitados por el usuario. Entonces, coloquémosle int entero. Ahora, vamos a escribirle un título al usuario para el código. Coloquémosle printf. Y aquí coloquémosle entonces \t para que haga un salto, para que haga una tabulación, \t. No, coloquémosle número positivo o negativo. Finalizamos con punto y coma. Nuevamente vamos a colocar un printf. Y ahora vamos a colocarle ingrese el valor a calcular. Colocámosle \n para salto de línea. Igualmente acá. Y ahora vamos a utilizar lo que sería el scanf, donde le solicitamos al usuario que lo que digite en la consola se almacene como la variable entero, se almacene en la variable entero. Apuntamos con el ampersand a la variable entero ya creada. Siempre que utilizamos el scanf es necesario utilizar lo que es el flush, que ya lo hemos explicado en clases anteriores, para que se limpie lo que es la consola, stdin. Finalizamos acá y ahora aquí vamos con la respectiva condición. Entonces decimos if, que es lo que explicábamos en la estructura, colocamos acá la expresión lógica que va a ser entero y vamos a determinar cuando entero sea mayor que 0. Si entero es mayor que 0 va a ser igual a un número positivo, por lo tanto aquí vamos a hacer el proceso para el número positivo y vamos a colocarle otro if donde le decimos que si entero va a ser igual o es menor a 0, pues ahí daría paso a lo que serían los números negativos. También es posible realizarlos de esta manera. Y como siempre normalmente se utiliza el else, coloquémosle else para algún otro procedimiento por si nos llega a colocar lo que sería un 0. Colocamos entonces después del else lo que sería el system pause, entre comillas, también no olvidemos como una buena práctica de programación. Y no olvidemos también el return, que me está retornando un valor al main, pues estamos diciendo que nuestra función inicial es main entero, o sea que se solicita un retorno de este valor, por eso se coloca el return. También hay otros tipos de funciones que son float, que son void, los cuales no requieren de enteros, los cuales no requieren de retorno alguno. Ahora, si es positivo, que sería acá en entero mayor a 0, comentaríamos positivo, tendríamos o le escribiríamos al usuario lo siguiente, diciéndole que acá printf como el número ingresado es positivo, salto de línea, y repetimos el proceso por si es negativo. El número ingresado es negativo. En else sería como el número ingresado sería nulo, o es nulo, o neutro, que sería el número 0. Y bien, ese sería un breve ejemplo para que determine estas condiciones respectivas. Vamos a correrlo. Como vemos, lo programamos en lenguaje C, pues estamos utilizando printf y scanf. Por lo tanto, vamos a colocarlo en C, donde colocaremos lo que sería ejercicio
if clase. Está compilando. Vemos que aquí hay un error, por eso hace falta el D. stdlib. Corremos. Y nos dice número positivo o negativo. Ingrese el valor a calcular. Coloquemos por ejemplo 12. Dice, bien, aquí ¿qué pasó? Me dice el número ingresado es positivo, pues entró en esa condición. Y me dice el número ingresado es neutro. Pues, en este caso también ingresó a esta condición, pues no se limitó el else. Simplemente le colocamos, si no, hágale. Como aquí tenemos un if else, lo está tomando por este lado. Entonces en este caso simplemente para que esto no suceda vamos a quitar este else. Pues solo estamos haciendo un ejemplo para que me determine si el número es positivo o negativo. Volvemos a correrlo. Me dice el valor a calcular, coloquémoslo como un negativo. El número ingresado es negativo. Y así sucesivamente. El número ingresado es positivo. Lo importante de este ejemplo es que tú notes que se pueden utilizar estas condiciones para hacer cualquier otro tipo de código. Como te decía, también hay unos if anidados que veremos en la próxima clase. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo viste? Bien, espero que hayas aprendido bastante y te espero en una próxima oportunidad.